Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Qué bueno. Siempre es una bendición estar aquí en la casa de Dios, más todavía cuando tenemos la oportunidad de compartir la Sagrada Escritura, la palabra del Señor, que bendice el alma y que también fortalece. Extrañando a los hermanos que todavía andan en vacaciones, felices ellos. Mañana sale otra delegación y hay algunos que estamos aquí de punto fijo, pues estamos, estamos bendecidos para estar de punto fijo. Dios bendiga a los hermanos que van a salir en vacaciones, al profe que tanto merece un descanso junto a Valeria, su esposa, así que el Señor les bendiga mucho, escriban, manden postales. Eh, Bien, generalmente parece ser que nuestro llamado es para obtener de parte de Dios bendiciones abundantes. Y obviamente que es así, pero ¿cuáles son las bendiciones que nosotros consideramos que son como tales en nuestras vidas y que nos fortalecen y nos permiten disfrutar la plenitud, el llamado del Señor? Generalmente pensamos que son los milagros, las añadiduras, el confort que recibimos como personas y de hecho a veces es también nuestra temática de predicación. Pocas veces pensamos y centramos nuestra conversación en lo que tiene como finalidad el llamado que el Señor a nosotros nos ha hecho. Antiguamente, los que venimos de una escuela antigua, me remonto a 40, 50 años atrás, generalmente a uno le decían, porque para grandes cosas Dios te ha llamado. Y esas cosas grandes uno como que se entusiasmaba y las idealizaba, esas cosas grandes, y pensábamos que era para sobresalir en ciertos aspectos de la vida. Sin embargo, el llamado maravilloso, glorioso, potente, poderoso y el fin de nuestro llamado es simplemente alcanzar la vida eterna. Y además, comenzar a ser discípulos. No nos olvidemos que nuestro llamado es ir, predicar y hacer discípulos. Bueno, hoy día vamos a conversar y a propósito de los tiempos que estamos viviendo, de este inicio de obra que el Señor ha permitido que esté en nuestro tiempo, en nuestra iglesia, en la visión que el Señor ha puesto, merece una mirada o merece detenernos un poco para considerar la dicha y la bendición de lo que es predicar la palabra del Señor. Hay un versículo que es maravilloso y que es el que vamos a conversar hoy día, que está en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 3, los versículos 1 y 2 que están ahí en la diapo. Ahí está en la Reina Valera en 1960, para los defensores de esa edición, ¿cierto? Y dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Yo no sé si Mical tiene la NTV, ¿ya? Si lo podemos no comparar, sino que también leer en un lenguaje más actualizado. Segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 3, versículos 2 y 1, que lo dice de la siguiente manera. Ahí esperamos a Mical para que la proyecte. Segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 3, versículos
2 y 1. ¿Lo leemos todos? Ya. Finalmente, amados hermanos, les pedimos que oren por nosotros. Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue, así como cuando les llegó a ustedes. Amén. Amén. Hay un contexto que se da esta carta que escribe Pablo. Él estaba en Corinto y estaban en los comienzos de la formación de la iglesia primitiva, donde en cada lugar, algunos por persecución, porque salieron arrancando, huyendo, o simplemente los exiliaron, y allá ellos tenían la posibilidad de comenzar una pequeña obra en alguna casa, con algún familiar, con algún pariente, y allí comenzaba una obra. Pero por supuesto que había mucha oposición, porque era llegar con una palabra escrita, una palabra hablada, una palabra centrada en la cruz de Cristo. Entonces, eso ya producía cierta controversia en aquellos que, si bien tenían una vida religiosa, pero aún no habían alcanzado la palabra del Señor centrada en la cruz de Cristo. Todo esto, por supuesto, que producía oposición, persecución, producía dificultades para poder anunciar el Evangelio de Jesús. Por la misma razón, Pablo le escribe estos versos que hemos leído, y esos versos que hemos leído, que vamos a tratar de profundizarnos un poco en cada uno de esos conceptos que él señala. Por favor, volvamos, Mical, a la presentación. La que sigue. Vamos a la otra. Ahí cuando leímos, subrayamos y marcamos en negrita estos tres conceptos que están ahí. Orad, que la palabra corra y que la palabra sea glorificada. Nótese la importancia que Pablo se da para escribir estos conceptos. Pablo no solo está escribiendo una exhortación y un consejo a la iglesia de Tesalónica, sino que él se está proyectando porque está empapado de lo que es anunciar el Evangelio de Jesús. No olvidemos que Pablo se sentía deudor de todo, y si había alguna pasión en Pablo era anunciar el Evangelio del Señor. Pocas veces él habla de sanidades, pocas veces él habla de prodigios, de milagros, y no que no fueran importantes en él, sino que él tiene ese corazón de misionero y el sentirse deudor de que todos puedan alcanzar la salvación y la vida eterna. Pero además de eso, porque Pablo tiene sumamente claro que el único medio para alcanzar y lograr la vida eterna era a través de la palabra del Señor Jesucristo, que en sí su esencia era la cruz del Señor. Vamos a ver algunos aspectos que si bien surgieron como grandes prodigios, como grandes muestras del poder de Dios, de la manifestación de Dios, pero que sin embargo no logró el objetivo final, que en definitiva era que las personas conocieran a Cristo para la salvación, recibieran su palabra para la salvación y el Espíritu Santo los convenciera de pecado para la salvación. Hasta ese momento había logrado una gran popularidad el maestro, una gran popularidad, porque sabían que sanaban, sabían que habían milagros, había convertido el agua en vino, había resucitado
a Tabita, había resucitado a Lázaro. Por lo tanto, la tierra, en ese entonces conocida, estaba llena de milagros. Pero hay un problema. Pese a los milagros y pese a las sanidades, no se lograba el convertimiento de las personas. De hecho, Jesús lo reclama en alguna oportunidad y lo dice a los propios apóstoles y a los discípulos que le están siguiendo, y les señala diciendo: ustedes solo me siguen por los milagros. Ustedes me siguen porque saben que conmigo van a tener las añadiduras, les quiso decir. Saben que van a tener lo que la carne, lo que la vida simplemente espera. Pero no me han seguido por la palabra, que es la vida eterna. Jesús lo dijo: no me han seguido por el pan de vida, sino que me han seguido por todo lo demás. Pues bien, Pablo rescata todo esto. Y como lo rescata, él le da un énfasis muy profundo y muy especial. No que deje de lado los milagros y los prodigios y todo lo demás. Él profundiza en la necesidad de recibir la palabra del Señor, el Espíritu Santo y sobre todo la cruz de Cristo para alcanzar la salvación. Y él le escribe a Tesalónica. Y vamos a centrarnos un poquito en esos tres conceptos. Dice: por lo demás. En la versión NTV dice: finalmente, porque viene del capítulo 2. El capítulo 2, él expone la problemática que hay. Él expone la situación compleja que hay para que la gente pueda creer, pueda recibir y pueda comprender libremente la palabra para salvación. Para salvación. Entonces estaba compleja la situación. Y por supuesto que Pablo no quiso humanizar, ¿ya? Porque el mensaje del Señor nunca ha sido humanista. El mensaje del Señor, el mensaje de la palabra de Dios, nunca ha perseguido dejar conforme a la persona por sobre lo que Dios quiere para esas personas. Entonces, Pablo aquí se detiene y señala esto. Y dice: finalmente es necesario que oren. ¿Ya? Es necesario que oren. Quiso decirlo: es importante que oren. Aquí la iglesia tiene que ser llamada a la oración, porque lo que se viene y el proyecto que hay es grande, es profundo, es vital, es necesario y es fundamental. Por lo tanto, hay un llamado para que oren. Y cuando le dice: orad por nosotros, dice: orad por quiénes, por los predicadores, por los que llevan el mensaje, por los que exponen la palabra. Oren por ellos para que haya respaldo de parte del Señor. ¿Ya? Luego dice: oren ¿para qué? Para que la palabra de Dios corra. Cuando hablamos de que la palabra de Dios corra, en la versión NTV señalaba y decía: para que la palabra se difunda rápidamente, porque era urgente, ¿ya? Porque no era que de ahí, que mañana, que más ratito, que espérame, que de ahí nos vamos a proyectar. Dice que la palabra de Dios corra, y NTV dice que la palabra de Dios se difunda rápidamente. Que esto sea urgente, esto es necesario, esto es importante, esto requiere urgencia. Hay cosas que son urgentes. Hay leyes, por ejemplo, que están en el Parlamento muchos años. Pero hay otras leyes que tienen el carácter de urgencia y que esa tiene que ser discutida rápidamente porque no puede esperar. Porque es fundamental, porque detrás de ello hay vidas o hay algún estancamiento social, en fin, pero esa ley es urgente y por lo tanto tiene que ser usada y trabajada con extrema urgencia. Aquí lo que quiere decir el apóstol es eso justamente. Es urgente que prediquen la palabra. Es urgente que difundan la palabra. Esto tiene que ir rápidamente. Ahora, hay una diferencia
El que la palabra corra es como el primer paso, ¿ya? Es como lo que en mí tiene que suceder de comentar, difundir, predicar, exhortar la palabra de Dios. Eso es lo que compete como responsabilidad sobre mi vida, sobre mis hombros, sobre el llamado que el Señor me ha hecho. Porque si el Señor, y es verdad que en ese tiempo me decían, para grandes cosas el Señor te ha llamado, era para esto. ¿Qué más grande, hermano, que predicar y que entregar la palabra del Señor? ¿Qué más grande que entenderla, que estudiarla y que profundizarla? ¿Hay algo más grande o podrá haber algo, existir algo más importante en nosotros que comprender, estudiar, disfrutar la palabra del Señor? Eso es grande y eso es maravilloso. Pues Pablo señala eso y dice, es urgente que vayan con la palabra. Es urgente que caminen de aquí para allá y que en cada rincón y en cada lugar expongan la palabra de Dios. Y eso es lo primero, la difusión, el propagar, el anunciar, el compartir la palabra de Dios. ¿Ya? Ese es el primer paso. Es como la responsabilidad que cada uno de nosotros. ¿Cuál es mi responsabilidad? Predicar la palabra. ¿Cuál es mi responsabilidad? Anunciar la palabra. ¿Cuál es mi responsabilidad? Compartir la palabra con mi entorno, con quienes son parte de mi familia, de mi hogar, con mis vecinos. A pesar que aquí tengo vecinos que todavía no conozco, 7 años acá viviendo y todavía no conozco algunos vecinos. Pero esa es nuestra responsabilidad. Pero hay otra parte. Mire, como un ejemplo, vamos a seguir un poco con la política. Cuando vienen las campañas, ¿cierto? Lo importante y el eje fundamental de cada candidato es que todo el mundo lo conozca, que por lo menos sepa que existe y que su nombre está en la papeleta. Eso es lo primero. Y para ello, ¿qué hacen? Difunden. Aquí en San Fernando somos cerca de 90.000 habitantes. Los 90.000 habitantes debieran saber que existe esa persona. ¿Y cómo lo hace saber? ¿Cómo va a lograr que las personas sepan de que él es una alternativa o de que ella es una alternativa? Está la difusión radial, la difusión comunicacional, la difusión a través de la folletería, y lo más práctico es hacer folletos, algunos bien bonitos que tienen más recursos, otros. Yo tuve un amigo candidato pobre allá en Peumo, y él dijo, no, yo cuando sea candidato yo no necesito difundir, porque mi nombre nomás, que digan tal persona y todo el mundo va a saber, ya, listo, no necesito papeles. Medio sobrado el hombre, no necesito papeles. Y de la noche a la mañana, candidato. ¿Ya? Y candidato pobre. Entonces fue a mi casa y tenía una impresora así en blanco y negro nomás en ese tiempo. Y me dice, me lleva un papelito que le puedo sacar uno. Y ahí lo corté con tijeras, medio chueco y todo, como se pudo nomás la cosa. Y ahí estaban los panfletos. Fueran bonitos, fueran feos, de calidad o no de calidad, lo importante era difundir y que supieran que allí estaba. Pero el difundir no garantiza nada. Lo único que va a lograr es que sepan que sí, que existe, que es un candidato, que es una alternativa, pero de ahí nada más. Entonces, cuando se nos dice que la palabra de Dios corra, es como esa difusión. Es como gritar a los 4 vientos. Cuando salíamos a la calle gritábamos a los 4 vientos y decíamos que Cristo vive, que Cristo sana, que Cristo perdona y que Cristo es la vida eterna. Y lo decíamos nomás. Y ahí se lanzaba. La palabra corría. La palabra se difundía rápidamente. Y es aquí, hermano, que hacemos un homenaje a la iglesia pentecostal, de la cual por muchos años fuimos parte,
y donde predicábamos y anunciábamos, cuando íbamos al campo en un cerro, hermano, ¿a quién ahí? Po? Pero como salía como eco en el cerro, más de alguno escucharía la palabra de Dios, pero ahí estábamos cumpliendo que la palabra de Dios corra rápidamente, que la palabra, no hace poco, había un personaje que se paraba en el Paseo Ahumada, en Santiago, me estoy hablando como un santiaguino, yo lo conozco así por nombre, ¿no? ¿Ah? Pero el que le decían Gloria al Pulento, ¿cierto? Gloria al Terrible. Y él se convirtió al Señor, sea intelectual o no sea intelectual, como lo dijo en alguna oportunidad cuando Jesús sanó al ciego. Y le dice, ¿qué le pasó? ¿Quién lo sanó? ¿Y por qué estaba así? Y le dice, yo no tengo idea, lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Y eso es lo que me interesa. Yo antes era ciego y ahora veo. Y ese personaje, lo único que sabía, que el poder del Espíritu Santo lo había transformado. Y como lo había transformado, él sentía que era urgente difundir. Y por eso todos los días, una vez leí un reportaje, tomaba todos los días urpo, agua con harina, porque se preparaba para la garganta y todo aquello. ¿Ah? Me hace así la Angélica, me puso nerviosa ahí. Pasaba eso. Y él todos los días, hermano, se paraba ahí y anunciaba y decía, gloria al terrible, gloria al pulento. Y anunciaba y hablaba, gloria al terrible, gloria al pulento. Porque él entendía que era urgente predicar la palabra del Señor. Hace poco tiempo, el gobierno, parte del gobierno, le hicieron un homenaje para el Día Nacional de la Iglesia Evangélica y dieron todo una reseña histórica maravillosa, conmovedora de este hombre, porque un día cualquiera dejó de ir y la gente lo comenzó a extrañar y hasta que supieron que había ya llegado su día, pero hasta el último día anunciando, porque la palabra del Señor tenía que correr rápidamente, ser difundida. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos para difundir la palabra del Señor? Mire, vamos a llegar a un tema interesante, importante. Pero está la otra parte. Y la otra parte dice que oremos para que la palabra de Dios corra, pero también para que sea glorificada, para que sea glorificada. ¿Y qué es que la palabra de Dios sea glorificada? Que la palabra cumpla su objetivo. Una es difundir, como los políticos tiran el volante, pero otra cosa es que voten por esa persona. Entonces la difusión hizo efecto. Entonces la palabra de Dios corre, nosotros la anunciamos rápidamente, pero también dice, oren para que la palabra sea glorificada. La versión NTV dice para que sea honrada y para que sea cumplida, para que produzca efecto en todos nosotros. Y esto es importante. Mire, Pablo en alguna oportunidad no solo la difunde, sino que dice, él escribe en los Corintios, dice, a ver, para no parafrasearla, ¿ya? Deme un segundito. Me parece interesante. Aquí está. Tienen que orar por mi celular, porque se está echando a perder de nuevo. Dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 4 en la NTV, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Porque una cosa es importante, que la palabra produzca los frutos y que la palabra produzca ese convertimiento.
Porque hay una diferencia, hermano, entre aquellos que se dejan atraer a la obra del Señor, a la iglesia, por cosas extra, como por ejemplo sanidades, milagros, cosas que son como emotivas y que son importantes que lleguen. Pero hacemos un paralelo. ¿Se acuerdan que dijimos al principio de todos los milagros y todo lo maravilloso que hizo Jesús como señales? ¿Se acuerdan? Eso ya era Jesús. Aún así, nunca hubo tanta conversión como cuando lo hizo Pedro. Porque Pedro ahí no habló ni de milagros, ni de sanidades, sino que Pedro habló de la palabra del Señor y habló de la cruz de Cristo. Y dice que en su primer discurso, ya él hablando con el poder del Espíritu Santo y hablando puramente de lo que es la palabra del Señor, dice que, aquí siempre me lo digo al revés, 5.000 o 3.000 en el primer discurso, 3.000. En el primer discurso, 3.000. Y nótese la palabra que señala, 3.000 se convirtieron al Señor. 3.000 se convirtieron por las señales, por las sanidades, por los milagros. ¿Por qué se convirtieron? Por el discurso de la palabra del Señor. 3.000. Luego él continúa y en su próxima aparición se convierten 5.000 por la palabra del Señor. Entonces, esto es sumamente importante, hermano. Hoy en día vivimos, no solo nosotros, sino que una iglesia universal con una mezcla así de humanismo, una mezcla de emocionalismo, y eso a la larga lleva a lo siguiente. Llega a que en cualquier circunstancia de la vida compleja, esa persona que tuvo comezón de oír, esa persona que se acercó a la iglesia, pero por una u otra razón, que por la música, que por el cántico, que por la ayuda, que en fin, tambalea y cae. Pero el que está fundamentado en la palabra del Señor, ese nunca cae. Y la palabra, hermano, es importante y por eso que Pablo lo dice, oren por la iglesia, oren por nosotros, para que la palabra de Dios corra, vaya rápidamente, se difunda por todos lados, usen la televisión, usen la radio, usen las redes sociales, usen los volantes, usen todo, que rápidamente vaya la palabra de Dios. Oren para que corra la palabra, para que dé luz, inteligencia. Pero además, oren para que la palabra produzca su fruto y las personas se conviertan. Yo vengo de ese tiempo, yo sé que el profe también y muchos de los que estamos acá, en que uno vivía los convertimientos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Los vivían, sí. Uno veía a un curadito que llegaba a la reunión leseando toda la reunión, ¿cierto? Leseando toda la reunión con ganas de ungirlo con mano santa ahí para que dejara de molestar y los leseaban. El curadito a veces de la calle no seguía. Una vez ahí en Pemo estábamos cantando un himno y entra un curado en bicicleta. Entró en bicicleta, se dio una vuelta por el pasillo. Pues entró por un pasillo y se quedó en el otro. Y se queda ahí con ganas, nosotros que se fuera, que se fuera. Y se quedó, más encima nosotros mientras cantábamos un himno, él cantando la canción nacional. A todo lo que da. Y al final terminamos todos cantando la canción nacional porque nos llevó para allá. Nos llevó, tenía una voz más potente, nos llevó a cantar la canción nacional. Pero eran esos tiempos en que voy a llegar curado y el próximo domingo llegaba atendiado. Y la palabra producía su fruto. ¿Y sabe? No había teología, no había nada. Pero ¿sabe qué había? Oración.
había oración y habían ganas de decirle y hablarle a todo el mundo que Cristo era el Señor. ¿Cierto? Mire, está Cornelio y su familia. Ellos están felices porque algo está pasando en ellos. Y se juntan entre ellos nomás. Y Cornelio todavía no tiene el encuentro con el Señor. Tiene algo que sabe que está en el camino, pero. ¿Y qué le dice el ángel? Dice, vayan allá. Busquen a uno que se llama Pedro, que le dicen Simón, y tráiganlo para acá. Y Cornelio mandó. ¿Por qué? Porque se había difundido la palabra. Y había intención de oír, pero faltaba el sello de la palabra, faltaba la profundidad de la palabra, faltaba, hermano, que la palabra hiciera la obra. Y Cornelio no quiere ir, sale medio porfiado el hombre. O sea, perdón, Pedro no quiere ir, nunca he comido nada inmundo aquí, allá, yo no me meto con, mamás no son judíos, es un centurión más encima, no. Y le habla el Espíritu Santo y lo lleva. Y cuando llega ya cambia la cosa, pues. Cambia. Pero aquí es importante el mensajero también. Porque hoy en día como que popularizamos al mensajero. Ya, y subimos el flyer, ¿sí? Una poderosa palabra por el profesor, teólogo, magíster, por el pastor, misionero, evangelista, supervisor, obispo, apóstol. Y como que resaltamos al personaje que está ahí. Y decimos un mensaje poderoso. ¿Porque lo voy a decir yo? ¿Porque lo va a decir el profe? ¿O porque el mensaje es poderoso? Entonces están esas cositas que juegan en nosotros. Que juegan. Y por eso Pablo habla de esto. Porque hay un problema de fondo. Y ese problema de fondo había que solucionarlo. Y donde Cornelio había que solucionarlo. Y llega Pedro. Ahí lo van a buscar a Pedro. Le piden un Uber, se lo llevan. Ya lo esperan. Y no solo eso, sino que cuando llega, dice que como que se postran ante él. Porque, el apóstol. O sea, ¿y qué dice él? No, porque soy hombre mortal igual que tú. Soy un necesitado igual que tú. Y Pedro comienza a predicar y a predicar, a predicar y a predicar. ¿Y qué se provoca? Se provoca el convertimiento. La gente hasta ese momento estaba así como interesada, abierta, con hambre, con necesidad, con ganas, pero faltaba la palabra glorificada y la palabra fue glorificada en ellos. Y Pedro dice, ¿qué impide que sean bautizados todos estos que están acá? Sean bautizados nomás, porque la palabra fue glorificada. ¿Sí? Mire, hoy día vivimos tiempos tan difíciles, tan difíciles. Vivimos tiempos en que yo me conformo con poco. Vivimos tiempos en que no me interesa que haya gente o no haya gente, que llegue gente o que no llegue gente. En alguna ocasión alguien me dijo, no, si con estos poquititos que vemos es como más personalizada la cosa, me dijo. Es como más, tenemos algo más íntimo, es algo más de casa. Y empiezan a llegar, se echa a perder la cosa, quiso decirme. Pero Pablo ahí dice, oren. Oren para que esto se difunda rápidamente y para que también sea glorificado. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Es tema para nosotros la predicación del Evangelio? ¿Es tema para nosotros hablarle a alguien de Cristo? ¿Es tema para nosotros saber que hemos hecho discípulos y buenos discípulos?
Hoy ya formamos malos. Un puro discípulo, pero malo más encima. Malo más encima. ¿Tenemos discípulos? A veces miramos así como muy Pablo, muy apostólico, muy de la iglesia primitiva. Y resulta que los problemas que tenemos ahora, pues hermano, más que nunca se necesita que la palabra del Señor corra y que ésta sea glorificada. Que podamos ver personas convertidas, niños convertidos. Yo me convertí a los 14 años, hermano. Me puse como un viejo chico. Hasta 5 minutos antes, puro leseando, me reía de los hermanos, del hermano que estaba predicando más encima. Me reía porque hablaba como llorando, pero no lloraba. Y digo, ¿qué? ¿Por qué? Yo le decía después, ¿por qué habla así el hermano? Y, oye, de repente una palabra llega a mi corazón, al alma, y cambia todo. Todo. Porque la palabra tiene que ser glorificada, honrada en nosotros. ¿Cómo estamos? ¿Mm? ¿Bien? ¿Cómo estamos, Pía? Hoy día hablamos poco de esto, ¿sí o no? Las iglesias hablan poco de esto, las vengan, vengan por sanidad, vengan porque Dios va a renovar tu coche. A mí me renovó el coche ese de la feria. Pero no importa. Si Dios me llamó, Él nunca me ha mentido. Nunca ha sido para mí falsa publicidad. Nunca. Porque lo único que me ofreció fue la vida eterna. Y la vida eterna la tengo. Lo demás, no me ha ido bien, me he equivocado, consecuencias, o simplemente porque dirá el Señor, no, a este lo vamos a tener así, no, porque así igual es fiel. En cambio, hay otros que pueden estar muy bendecidos y como le dijo el enemigo Satanás a Dios, a él tócale, ¿cómo no va a estar contento de todo lo que tiene? A él quítale algo. Pero Job fue fiel igual. ¿Cómo estamos? David habla de Jesús. Yo hablo de Jesús. Porque estamos acá, aparte de cuando me toca predicar aquí, hermano. ¿Ah? Pero en el día a día, hablo de Jesús. Tengo la pasión. Y nos dice ahí que la palabra, orar, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. La última diapositiva, por favor. Ahí. Actualicemos todo esto. Actualicemos. ¿Qué significaría la palabra? Cuando dice, por lo demás, o finalmente, como dice el NTV, orad. En este caso sería orar por los misioneros y la predicación libre de la palabra de Dios. Mire, sean como sea, el Señor, es como decir, es lo que hay, es lo que el Señor nos ha dado, es lo que tenemos. Tenemos una familia misionera en Rengo. La pregunta es, ¿oramos por ello? ¿Apoyamos? ¿Ayudamos? ¿Qué estamos haciendo? Es una pregunta interna. ¿Qué estamos haciendo? Ah, que ya está Calquín. Ah, ya están ellos. Qué bueno que los mandaron para allá. Dirán algunos. Qué bueno que estén allá. Pero el Señor, y Pablo dice, oren para que la palabra del Señor corra. En otras palabras, es orar por los misioneros y por la predicación libre de la palabra. Nosotros tratamos de que la palabra sea pura, de que la palabra no sea rebuscada. Tratamos de que la palabra sea estudiada.
Que la palabra sea con responsabilidad. Damos harto tiempo para que la gente ore, ayune, lea, investigue, se preste en las manos del Señor y para que seamos la voz de la palabra que el Señor quiere y no la palabra que yo quiero. Y por eso la oración, en este caso por los misioneros y por la predicación de la palabra. Ahí en Rengo, hermano, todos los viernes uno llega allá y ve el esfuerzo. Ve el esfuerzo. Ve la dedicación. Y lo ve. ¿Cómo nos vamos a apoyar? ¿Cómo no vamos a estar? ¿Cómo no va a estar nuestra oración sentida de verdad? Es anhelar que el Evangelio produzca frutos de conversión y transformación de vidas. Eso es, hermano. No una congregación entretenida. No un club social. No un club de amigos. Menos una secta. No, orar y que la palabra de Dios corra. ¿Para qué? Para anhelar que el Evangelio produzca frutos de conversión y transformación de vidas. Amén. Eso es lo que tiene que pasar. Ese es el llamado que el Señor nos hace. Eso es lo que Pablo está exponiendo. Y por último, reconocer que la Biblia es un mensaje vivo que debe ser exaltado y respetado. La palabra es lo más grande que tenemos. Y ese es el llamado que el Señor nos hace. Para concluir, estamos en este tiempo, hermano. Y en este tiempo en que más que nunca, este tiene que ser como un eslogan práctico en nuestras vidas. Tiene que ser la vida pura de nuestro caminar en Cristo el Señor. Mire, yo me alegro porque tenemos un puro músico nomás. Mira, como de los 10 que tenía, uno se fue con la canción de los 10 perritos. Pero un músico. Pero me refiero instrumental. Pero ese músico lleno y conectado con la presencia del Señor, lo llena todo. Amén. Y una palabra conectada con el poder del Espíritu Santo. Ahora cuando hablamos del poder del Espíritu Santo, no estamos hablando de ese fuego que nos hace gritar y que nos hace salir de nuestra normalidad. No, estamos hablando de esa palabra que dice lo que el espíritu de la palabra quiere decir. No sé si me explico o no. Eso es el Espíritu Santo. Que diga lo que la palabra quiso decir y quiere decir. Y eso quiere decir en nosotros, hermano. Está en nuestras vidas. Pablo lo dijo, oren. Jesús lo dijo. ¿Se acuerdan cuando vio la multitud? Y había mucha necesidad. Dice que tuvo como pena porque eran como ovejas que estaban sin pastor. Y dijo, la mies es muy grande y está madura. ¿Y qué dice Jesús? ¿Ah? ¿Qué dice? Oren, pidan para que el Señor de la mies, mire, el Señor de la obra, el Señor de la gente envíe obreros a su mies. Y yo quiero ser obrero, hermano. Yo quiero pedirle perdón en esta hora al Señor. Perdón por cosas que Él ha puesto en mí y las he dejado en segundo plano. Perdón en cada uno de nosotros porque siendo una iglesia talentosa, una iglesia inteligente. Pablo, en una de las primeras predicaciones que él salió, él quiso basarse en filosofías, quiso basarse en teologías, quiso basarse en palabras extraordinarias y lo vio como una lección de fracaso.
¿Sí o no? ¿Sí o no, profe? Lo vio como una lección de fracaso. Se fue en puro adorno, en pura filosofía. Por eso es que él dice después, y ya no usando ni palabras rebuscadas, sino más bien un discurso sencillo. ¿Qué pasó? Vino el poder del Espíritu Santo. Y ese poder del Espíritu Santo comenzó a atraer discípulos. Miremos las sillas, hermano. Miremos las sillas. Y el Señor nos dice a nosotros, nadie. A nosotros nos dice. Aquí no, que manda. No. Nos dice a nosotros. Que la palabra de Dios corra. Que todo el mundo sepa que aquí en los Palacios 677 hay una casa del Señor. ¿Cuántos que pasan por ahí? ¿Y qué será? ¿Junta de vecinos? ¿Club deportivo? Tienen pinta de algún partido político, dirán otros. Que todo el mundo sepa que aquí hay palabra que transforma, que hace nuevas las cosas y que el Espíritu Santo, hermano, da vida y vida eterna. ¿Quieren ponerse en pie, por favor? Somos los responsables, pues. Antiguamente decíamos, ¿acaso no habíamos ganado alguna perlita? ¿Cierto? Una perlita. ¿No hemos ganado alguna perlita? A veces hemos echado las perlitas. ¿Hemos ganado alguna perlita? Señor, mira, aquí estamos en su presencia. Damos las gracias porque usted es bueno, porque es grande, porque usted es todo lo que tenemos, porque su palabra es fiel y verdadera. Señor, y en este tiempo en que hemos visto la necesidad nos llevó a separarnos, la necesidad nos llevó, cual iglesia primitiva, Señor, a tener que dividirnos, pero para trabajar. Y eso permitió que la palabra corriera y que fuera glorificada. Ayúdame a mí, Señor, y ayúdanos a nosotros para que aquí la palabra no solo corra, sino que sea honrada. Que hayan transformaciones de vida, que hayan convertimientos de vida. Oramos por Rengo para que pase lo mismo. Oramos, Señor, por Peumo para que pase lo mismo. Y ayúdanos, Señor, para orar y también estar ahí en el correr y en el ser instrumento para que tu palabra sea glorificada. Muchas gracias, Señor. Su bendición en nosotros, en los músicos, en los jóvenes, en los predicadores, en los adolescentes, en los matrimonios, en las casas, en los que quedamos acá en San Fernando, en los que faltan hoy día. Tu bendición en nosotros para anunciar el Evangelio de Jesús. Amén. Adoramos al Señor.